Estamos de vuelta en Lo que pasó, este segmento especial dedicado al sector salud, y ya entramos con la entrevista central del día de hoy. Nos acompaña el doctor Víctor Calderón, quien es ginecobstetra, pero también pues es el exdirector del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, también de la Maternidad de la Altagracia, y exdirector nacional infantil y de adolescente del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, yo feliz de estar aquí, Liz, y mi querido hermano. Tanto tiempo. Se te ve relajado, Víctor, después de tantas peleas. Sí. Después, así mismo es, después de tanta lucha, pero gracias a Dios estoy. Pero no se puede uno detener, hay que seguir luchando. No, hay que seguir, claro que sí, hay que seguir trabajando, pero todo muy bien. Yo feliz de estar aquí. ¿Cuántos años, doctor, trabajando en el área materna, en los hospitales maternos? Desde el 2000 estoy trabajando. Desde el 2000. Estuve trabajando materno infantil 2000-2004, después me fui a la dirección de hospitales, de redes de hospitales, con el doctor Nelson Rodríguez, después pasé a la maternidad Altagracia como director, después seguí a Las Minas, volví al servicio y me pasé unos 20 años como médico ayudante del Hospital Maternidad Nuestra Señora Altagracia. 20 años. Y ahí me lo pasé bien. Ahí vio la realidad de cara. Yo tuve días de 120 nacimientos en un día, en una guardia que yo era jefe de servicio, imagínese usted. Que yo no pude haber visto en la maternidad de Altagracia. Todo. Sigue siendo la maternidad de la Altagracia el hospital especializado más importante de la República Dominicana. Sí, realmente sigue siendo el hospital más importante, igual que muy competitivo con San Lorenzo de Los Minas, y ahora el hospital de la Plaza de la Salud de Villamella, que es el hospital Reinaldo Almanzar, es otro hospital que tiene un gran nivel de nacimiento. Un gran nivel. Sí, porque al final, cuando se construyó la maternidad en Altagracia, el Distrito Nacional era mucho más pequeño, estaba todo más concentrado. Y si tú te das cuenta, los pacientes que acuden a la maternidad de Altagracia en un lugar donde está una clase media, todas son personas muy pobres que llegaban ahí. El transporte de lugares muy distantes. Sí. Igual pasa. Y ahora cuando pasamos por ahí también vemos allí un grupo de nacionales extranjeros. Eso siempre. Eso siempre ha existido. Por ejemplo, en mi caso, cuando fui director, tenía un porcentaje importante de nacimientos en las dos maternidades. Y de verdad que hablamos de 4, 5, 7 mil nacimientos en esa época. Son muchos. Son muchos. Tomando el tema del día de hoy, yo creo que la persona más adecuada para tocar este tema de muerte materna es usted, por el tema de la experiencia que ha manejado y lo que ha visto. Y justamente partiendo de esto que acabamos de comentar, el tema de las haitianas que vienen a dar a luz aquí a República Dominicana, se ha tomado como escudo para poder buscar razón al tema del aumento de la muerte materna en República Dominicana. Entonces, nos gustaría poder conocer, partir por aquí, de cuál es su opinión con relación a esto. ¿Realmente el tema haitiano tiene una incidencia tan importante en la muerte materna en nuestro país? Mira, realmente Haití está dentro de la región de las Américas como el país con mayor mortalidad materna. Hablamos de 400 por 100.000 nacidos vivos. Luego Bolivia y Dominicana con 107 por 100.000 nacidos vivos. Yo entiendo que por el hecho de ser haitiana no tiene que morir una mujer. Claro. No tiene por qué morir. Realmente la gente dice, bueno, pero es que vienen sin chequeo, no es cierto. Si usted revisa los documentos, esas mujeres tienen 4 y 5 chequeos prenatales y mueren. Pero no solamente mueren las haitianas, porque pensar que la gente no le está dando atención, y eso no pasa en Dominicana. No. Porque yo como director sabía tener 8 camas de cuidado intensivo y 6 eran de haitianos, ocupadas por haitianas. Y yo no apiaba una haitiana para subir una dominicana porque se respeta el hecho de que usted llegó primero en el sentido de que usted amerita de una urgencia y se daba tratamiento. O sea que aquí lo que sí es indiscutible es que la incidencia de mortalidad ocurre también por otros factores con los nacionales haitianos. Es el hecho de que muchas de ellas van muy tardíamente a recibir los primeros chequeos prenatales. Muchas de ellas llegan en condiciones de pobreza, me refiero de valores hemáticos
y con cualquier tipo de hemorragia como segunda y muchas veces primera causa de muerte en Dominicana, se produce un shock y eso puede llevar a la muerte. Entonces, en esa razón de mortalidad que tú hacías en la base, Sí. esos 107 por 100.000 nacidos vivos. En esos 107 se calculan las fallecidas haitianas. haitianas. Eso es así. Si yo hago un recuento, por ejemplo, del año 1996 hasta la fecha, hemos avanzado bastante, mucho. En el año 1996, Endesa reporta República Dominicana con 229 por 100.000 nacidos vivos. 229. Estamos hablando de 700 mujeres, 600 mujeres morían cada año producto del embarazo, O sea, parto y que porperio. en 20 años hemos reducido aproximadamente, más de 20. Más de 20, 25. El 50%. El 50%, es cierto. Quizá un poquito más. Por lo tanto, para bajar los 107, 20 años más. Bueno, ahí es lo bueno, porque nosotros dejamos en el 2000 90 por 100.000 nacidos vivos. Indiscutiblemente llegó la pandemia que en todos los países latinoamericanos y del mundo se incrementó la mortalidad. En Dominicana llegó hasta 127 por 100.000, pero otros países tuvieron una tasa mucho mayor que nosotros. Ese es el modelo de gestión que fue implementado cuando usted dirigía uno de estos hospitales. ¿En qué consistía este modelo de gestión que logró reducir la muerte materna? Bueno, tengo por aquí un 59%. Sí, logramos, sobre todo cuando estuvimos en la Altagracia, el hecho de que, mira, no es fácil un solo médico ayudante hacer una guardia en un hospital de esa naturaleza. Solicitamos la colocación en los puntos claves, como es una recién parida, es el caso más importante esas primeras 24 horas después del parto. Colocar un médico en el área de puerperio, un médico en la sala de parto, un médico en sala de cirugía, porque como son hospitales de enseñanza, esos hospitales están manejados básicamente por médicos residentes. Sí. Y si tú no tienes un médico de apericia, un médico profesional para dar respuesta a la cantidad de complicaciones que se dan, yo le digo a ustedes que cuando médico ayudante, ¿qué yo no hice? Yo no tenía que esperar que llegara un médico general, cirujano, para resolver problemas de intestino, de vejiga, porque no me daba tiempo a hacerlo. Entonces todo eso teníamos que hacerlo nosotros como médicos y de repente te digo que esa fue una de las estrategias principales. Luego, nosotros también hicimos lo que era la inspección de manera directa, cama por cama, de cuidados intensivos, cama de alto riesgo, cama de bajo riesgo, cama de preparto, de todos los pacientes día por día. Y eso era importante. Hicimos un comité de vigilancia y eso dio un resultado súper importante. Pero más aún nos fuimos. El 50% de nuestras muertes maternas ocurren después del parto. La gente piensa que es en el parto y en el embarazo. No, después del parto ocurre el 50%. Bueno, pues hicimos el programa Mujer, Continuamos Contigo. Entonces nosotros teníamos un equipo que llamaba a los pacientes por la mañana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te tomaste tu medicina? A veces no tenía la medicina, nosotros se la dábamos para que se la llevara al hogar cuando eran hipertensas, o los antibióticos, los analgésicos, las vitaminas, las proteínas, todo le dábamos al paciente. Y eso fue muy exitoso porque lográbamos que el paciente nos decía, doctor, no me siento bien. Entonces teníamos un equipo que recibía a esos pacientes sin tener que hacer fila. Viene el paciente del programa, ya se recibían. Todos los pacientes que pasaban, por ejemplo, por cuidado intensivo, que se hicieron una morbilidad, un sangrado importante, o se fueron con una preeclampsia, una eclampsia, o se fueron con una hipertensión, o pacientes que eran con una cardiopatía o con problemas renales, esos pacientes entraban en ese programa y le dábamos seguimiento. De hecho, muchos de ellos lo enviamos a buscar a la casa. Entonces, perdón, Liz, si hemos sido exitosos en controlar en algún momento, bajar las tasas de mortalidad materna, ¿por qué nosotros tenemos esa práctica de que un programa de éxito luego se descontinúa, viene un nuevo, no continúa porque lo hizo otro? ¿Por qué nosotros tenemos esa La continuidad en el Estado es muy importante, sobre todo en el sector salud. Las buenas prácticas yo creo que deben continuarse. Claro. Porque la abandonamos. Un programa que da resultados. ¿Por qué hacerlo? Yo, por ejemplo, dejé escrito un programa muy importante para la reducción de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque el 76% de las muertes infantiles ocurren en niños prematuros. Y escribí durante 4 largos meses ese programa y de repente no se... No se han hablado.
se quedó, no se ha hecho. Tomando en cuenta eso que menciona de que la mayoría de las muertes maternas ocurrían, en lo que usted pudo experimentar en su práctica, ocurrían luego del parto. ¿Cuáles son esas complicaciones que puede presentar una mujer después que se va a casa, después de que ya está de alta, que la pueden llevar hasta la muerte? Mira, realmente 50-50 está valorado durante el embarazo, el parto y el puerperio, como se llama, que es el periodo que comprende los 42 días después del nacimiento del bebé. Muchos de los casos, esos pacientes llegaban y regresaban porque se fueron con unos valores hemáticos no muy buenos, continuaron sangrando porque se quedaron con algún poquito de restos ovulares y llegaron en condiciones muy críticas al hospital. Otros llegaron con una sepsis, una septicemia. Llegaban a unos lugares de mucha pobreza, no tenían los antibióticos, no se higienizaban como eran, no tenían una buena alimentación y llegaban sépticas. Otros pacientes, muy común, más de lo que la gente piensa, hacían trombos. Se iba un trombo hacia los pulmones, hacían una trombosis y esas pacientes llegaban en estado de coma. Muchas no le hicieron necrosia, pero se determinó que sí. Lo que sí sabemos es que día por día mueren 800 mujeres en el mundo de muerte materna. Y el 99 ocurre en pacientes en países subdesarrollados como el nuestro. Entonces, sepsis y sangrado, eso y tromboembolismo, eso da pobreza por todos los sitios. Da pobreza por todos lados. Entonces, a propósito de eso, en esa razón de mortalidad, la muerte que ocurre en los centros privados, ¿también se incluye, se registra sí, no. o se registran? Es de notificación obligatoria toda muerte materna ocurrida en el país. Si definimos lo que es una muerte materna, es la muerte que ocurre en una mujer embarazada, no importa el tiempo, el periodo de embarazo que tenga ni la localización. Pues si un embarazo ectópico es un embarazo, está considerada como una muerte materna también. No importa el periodo, que se agrava durante el embarazo por X razón. La mayoría de los casos, si la dividimos como muerte directa o indirecta, las directas son las que están relacionadas directamente a el embarazo y las indirectas aquellas pacientes que cursan, y eso es un grave problema. Por eso la importancia de lo que es la consulta preconcepcional, que no la tenemos como cultura en República Dominicana. Sí. Si usted se va a casar y luego va a buscar un bebé, primero consulte a su ginecólogo. Antes del embarazo. Antes del embarazo, para que se determine algún tipo de enfermedad que puedan tener ambos y que unido pueden producirse un potencial daño para ese bebé o para la misma madre, porque muchas veces no saben que tienen por ejemplo, una anemia falciforme o que tienen antecedentes o que tienen una cardiopatía o una nefropatía. Hay muchas personas que aún desconocen eso. Y eso es importante hacerlo para nosotros lograr que tengamos un embarazo. Pues entonces es prevenible el evento, la mortalidad materna. Si estamos hablando de sangrado, estamos hablando de sepsis, pues entonces es prevenible. ¿Por qué se mueren tantas mujeres en República Dominicana? Wow, pero qué interesante. Mira, el 95% de las muertes maternas son prevenibles. No debieran ocurrir. No debería pasar, ¿cierto? Porque es un hecho fisiológico normal. 95%. Y sobre todo, ¿cuáles son los que se embarazan? Las mujeres en edad son mujeres jóvenes, no cursan con enfermedades la mayoría, sin embargo se mueren. Mira, yo recuerdo en el año 2002 que yo estuve representando al ministro en Washington, en una cumbre de ministros, porque esa fue la época, el 2001, cuando ocurrió el famoso 911, que yo me atreví a montarme en un avión 7 días después del 911. Guapo el doctor. Y llegué por Dallas, no se pudo entrar por el aeropuerto de Riga, sino por el Dallas, y llegamos allá y todavía, eso era todavía pánico en Washington. Y cuando tocó, o sea, yo hacer la presentación de República Dominicana, de verdad que para mí fue difícil mencionar esa cifra tan elevada de mortalidad. Y recuerdo que un compañero que hoy somos amigos dijo, wow, pero ¿y los médicos? ¿Qué sucede con la clase de médicos? Mira, nosotros tenemos un grave problema con la calidad de la atención. Yo tengo que reconocer eso. Sí. Si yo digo que eso es que se mueren porque van a morir, no. Hay problema con la calidad en la atención. Entonces nosotros tenemos que revisar. Y de hecho, una de las cosas que hicimos fue la aplicación de los protocolos, cuando hicimos esa reducción importante. Ahorita te oí mencionar a Montero cuando hablaba de la aplicación. Nosotros llegamos, hicimos un estudio con UNICEF
y determinamos que apenas se aplicaba en un 20% de los protocolos. El 80% no se aplicaban protocolos. O sea, el protocolo es aquel documento que se escribe, que dice qué es lo que hay que hacer pasos en cada situación. En cada diagnóstico, el tratamiento y seguimiento del paciente. No se aplicaba, pero en ninguna de las patologías. Y eso es grave. Y tengo que decirlo que eso ocurrió. Claro, y de hecho cuando usted explicaba qué fue lo que hicieron en este modelo de gestión, todo estaba enfocado en esa atención oportuna a ese paciente, ese seguimiento. Usted decía, nosotros le dábamos seguimiento a esa paciente aún después del parto. Seguimos contigo, estamos aquí para ver cómo sigue tu salud. Eso fue muy básico, sobre todo ese equipo de la maternidad, que aún yo estando en mi casa, yo llamaba y preguntaba, dime de la cama 3 de cuidados intensivos, porque ya yo me grababa las situaciones y ellos estaban al día. El paciente se encuentra en tal condiciones, con tal cosa. O sea, que era un equipo que tú salías, pero se mantenían trabajando dentro del hospital. O sea que tomando en cuenta eso y ese programa que ustedes implementaron y que les dio resultado, podríamos decir que el tema de la humanización en salud es fundamental para poder reducir esta tasa de muerte materna en República Dominicana. Indiscutiblemente, es una condición que garantiza, ¿verdad?, una atención con respeto, con dignidad en la mujer, y eso es básico. La humanización de los servicios, eso es parte de eso. El hecho de usted mantener una paciente tratada con calidez, con calidad, con comunicación, decir a las pacientes las cosas, hablarles a los pacientes, orientar a las pacientes, porque eso es uno de los graves problemas que tenemos en República Dominicana. Sí. El paciente se va a su casa y no sabe cuáles son los signos de alarma. Yo he visto casos de pacientes que comienzan a romper fuentes en la casa y se quedan en la casa, pero boté agua, pero no sabía lo que era. Y no te informaron que eso había que salir corriendo para el médico, porque eso indica que tú vas a tener ahora una conexión directa con los microorganismos de la vagina y el útero donde está tu bebé, y ya a las 8 horas han migrado una cantidad de microorganismos que te va a producir una sepsis y te va a morir. Y esos son detallitos que hay que hacerlo, pero además, ¿cómo tú tienes una niña donde el 17% de nuestras muertes maternas son niñas menores de 18 años? Porque también somos medallistas en cuanto a los embarazos en adolescentes en República Dominicana. Sí, también ahí encabezamos las listas. Encabezamos cifras también. Si tenemos esas niñas en un trabajo de parto, con unos dolores que tú ves que se paran de la cama, gritan, oye, una analgesia obstétrica, eso es calidad. Cóloco una analgesia obstétrica, ¿por qué culpa tiene esa muy feliz muchachita de padecer ese dolor tan intenso? Aprovechando ahora que toca ese tema del embarazo en adolescente, también se da que en muchos de esos casos esas adolescentes sufren violencia obstétrica en los hospitales. ¿Cómo influye eso también en este tema de la muerte materna? Sí, realmente eso es parte de la humanización del servicio, porque nosotros, hablar de 17% de muertes maternas, son niñas que apenas llegan a los 18 años. Yo estuve como director del hospital con el caso de aquella niña de 12 años y trillizo, que estuvo embarazado un hombre de 60 años. Y eso para mí fue cuando yo me acerqué a su cama, mamita, ¿qué tú quieres que yo te traiga? Una muñeca, digo yo, oiga. Oh, Dios mío. Son realidades que le estrujan el corazón. Porque yo le dije a la mamá, sobre todo, que fue la que apareció, mira, no la vamos a dejar, lamentablemente se queda conmigo en el hospital hasta que tenga sus 3 niños. Entonces, ¿cuáles son los mayores obstáculos para que, sabiendo que hay un componente importante del tema de la muerte materna relacionado con la calidad de la atención, para que en las áreas de obstetricia, en los hospitales especializados, no tengamos sistema de control de gestión de calidad en el país? ¿Cuáles son las cosas que hacen difícil que eso se aplique? Que se lleven los protocolos. Sí, pero tenemos que decir lo siguiente. Y vamos a comenzar con lo que es el paciente. Lamentablemente los pacientes no conocen cuáles son sus derechos y no lo exigen. Y eso es una de lo que nosotros tenemos que priorizar con una política de salud, donde podamos enseñar a los pacientes cuáles son sus derechos para que ellos puedan exigirlo a los médicos. De repente nosotros no entendemos cómo es posible que los pacientes llegan con una demora a los lugares de asistencia a buscar una ayuda, una demora que, por ejemplo, ellas no sabían que ese dolor de cabeza tan intenso me iba a convertir en una preeclampsia, y la preeclampsia en una eclampsia, y la eclampsia en un síndrome de Hell, que es lo más grave, donde el paciente no orina, ya el paciente está prácticamente muriendo. Por ahí, por ese lado. Ahora, otro lado, ¿por qué los médicos nosotros no aplicamos
todo lo que es la revisión. Nosotros tenemos un protocolo para usted acostar a un paciente en sala de cirugía. Si usted comenzó a hacer la revisión, donde primero inicia sangre reservada, porque eso es grave problema. Es la primera y segunda causa de muerte en República Dominicana. El año pasado fue la primera, hoy estamos en segundo lugar ahora por debajo de la preeclampsia severa. Si nosotros tenemos una revisión conceptual de todo lo que se necesita para garantizar que el procedimiento va a estar seguro, entonces nosotros estamos dándole garantía al paciente de que va a ser un procedimiento fuera de peligro, con muy mínima morbilidad. Yo quisiera, doctor, que usted nos detallara esa revisión antes, durante y después del parto que debe seguirse para garantizar ese parto seguro a la paciente. Pero eso lo vamos a hacer luego de esta pausa. Así que ustedes no se muevan, regresamos en breve.